Líbano. Este tema de la guerra en el Medio Oriente es el motivo de una convocatoria extraordinaria hoy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En medio de la Asamblea van a analizar de emergencia estas tensiones nuevas en el Medio Oriente. Guerra que ha ocupado buena parte de los discursos de los presidentes que están desfilando allí por la Asamblea, inclusive el presidente Petro de Colombia. Desde los Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En efecto, se espera esa reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Si bien hay agenda del Consejo en horas de la mañana, esa reunión se daría alrededor de las 6 de la tarde y seguramente estará marcada también por los hechos más recientes, ese misil balístico que Hezbollah lanzó hacia Tel Aviv, que las fuerzas de defensa de Israel ha dicho que fue interceptado con sistemas de misiles tierra a aire. Hezbollah expresó que era una retaliación luego del ataque con Vipers y walkie-talkies de hace unos días. Por los lados de Israel, cabe recordar que desde el lunes sus ataques han producido al menos 569 muertos allí en el Líbano. Un escalamiento que los países en Naciones Unidas buscan hacer frente inmediatamente, reducir, bajar las tensiones, encabezados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien así lo dejó claro durante su discurso. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security, to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. A nadie le conviene una guerra a gran escala, incluso si bien la situación se ha agravado, una solución diplomática sigue siendo posible. De hecho, sigue siendo la única vía para lograr una seguridad duradera que permita a los residentes de ambos países regresar sanos y salvos a sus hogares, decía el presidente Joe Biden. Justo después del discurso de Biden, quien tomó la palabra fue el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien arremetió contra Netanyahu y los ataques que ha venido ejecutando en Gaza. Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan. Hago un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué están esperando para prevenir el genocidio en Gaza, para ponerle un parón a esta crueldad, a este barbarismo? ¿Qué están esperando para frenar a Netanyahu? Otro de los discursos ayer que era visto con mucha expectativa era el del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Cabe recordar que Irán ha venido respaldando tanto a Hamas como a Hezbollah y es señalado de estar detrás de los ataques en contra de Israel, pues el presidente iraní fue desafiante. Israel has been defeated in Gaza, and no amount of barbaric violence can restore its myth of invincibility. Naturally, blind Israeli state terrorism over the past few days in Lebanon. Israel ha sido vencida en Gaza y no hay cantidad de violencia bárbara que pueda restaurar su mito de invencibilidad. Y ahí denunciaba Israel por lo que llama terrorismo de Estado el presidente iraní. También hubo otros países que respaldaron a Israel de manera incondicional, digamos que en contraposición a lo que fue la condena a Israel. Tal fue el caso del presidente argentino Javier Milei, quien a su vez fue bastante crítico de Naciones Unidas y de lo que llamó la Agenda 2030, que ha abrazado a la entidad y adhiriéndose a ideas, abro comillas, fracasadas de la izquierda, que eso se ve reflejado también en la postura frente a Israel. En esta misma casa, sistemáticamente se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal, mientras se ha demostrado en simultáneo una incapacidad total de responder al flagelo del terrorismo. Pero una cosa no excluye la otra. Se puede condenar a Hamas y al mismo tiempo condenar a Israel y los asesinatos en la Franja de Gaza. Se pueden condenar las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela, pero al mismo tiempo el fraude electoral por parte de Maduro. Eso lo dejó clarísimo el presidente de Chile, Gabriel Boric. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política. Ya que estamos hablando de Venezuela, vale la pena recordar también el discurso del presidente Gustavo Petro, quien sí se refirió a Venezuela, pero no para alzar la voz por el fraude electoral, ni siquiera para pedir publicación de actas, sino para expresar su solidaridad
Eso sí, conectándolo con el tema de la crisis en Gaza. Era la libertad, como decían, sino la maximización de la muerte. Ese 1% más rico de la humanidad, la poderosa oligarquía global, es la que permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, del Líbano o de Sudán. O se bloqueen económicamente los países rebeldes que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela. Porque era la crítica del presidente Gustavo Petro al capitalismo y a la oligarquía, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.